Tenemos nuevos sets de artefactos. Nuevos sets que no solo son artefactos para Genshin Impact y no solo es más tiraditas a la ruletita del RNG de los artefactos. Phil, duele, me lastima, no me sale nada bueno. Yo lo sé, a mí también. Sino que uno de los sets es una premisa, es un anuncio, es un tráiler para la siguiente película. El set de crío que habéis escuchado por todos los sitios, y ahora os explicaré, es un set que a día de hoy no le serviría a nadie, pero tampoco es para ningún personaje de la 5.5. Nos están adelantando información sobre Skirk o sobre, spoiler, no quiero daros esperanzas, pero quizá Capitano. Y el otro set, creo que muchos y muchas ya están preguntando si sirve o no sirve para los personajes de Descendentes y, spoiler, ahora explicamos cómo funciona, pero los va a romper y va a habilitar un nuevo meta de Descendentes, ya no solo con los 3 personajes por defecto carries de Descendentes puros, sino con cualquier otro personaje que te gustaría jugar a Descendentes y se va a poder perfectamente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, recordad que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, gracias por todo ello, ayuda un montón, que aproveche si estáis comiendo o si estáis en el trono. Y bienvenidos e invitados a los directos. Dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo o qué hacéis mientras veis los vídeos. Y vamos a ver los nuevos sets de la 5.5. Pues bien, rápidamente, el primer set, que es el que nos da pistas de los siguientes personajes, pero que no tenemos claro a día de hoy a quién le sirve, pero sabemos que le podría llegar a servir a futuro y que muchos y muchas, cuando salga uno de estos con proporción crítica, un cáliz de bono año crío, lo vais a bloquear enseguida. Es el set de Skirk, vamos a llamarle. 2 piezas, 15% de daño crío. Esto se puede combinar con otras 2 15% de daño crío para jugadores early y para ARs chiquitos y poner 15 y 15 de crío 30 y cosas así, pero sabemos que a día de hoy han trabajado mucho para que todos los personajes deban llevar un full set de alguna forma para sacar un mucho mayor rendimiento. 4 piezas. Aquí viene la duda que se ha explicado, ya sabéis, sobre todo en las comunidades de Genshin, que más estamos al día con todo el contenido y repasamos los leaks, y es confuso y complejo. Dice, cuando tienes 0 de energía, esto quiere decir que en el momento en el que recibes una partícula del equipo o si el personaje funciona con energía de forma natural, pierdes todos los buffos. Pero dice, cuando tienes 0 de energía, hay un bono de ataques normales y la ulti antes estaba al 60% cuando salió el set, ahora en la beta actual, y puede seguir cambiando, es 40%, que sigue siendo fuerte, pero claro, a saber cuánto de fuerte para el personaje al que le funcione. Ataques normales y la ultimate. Y dice, después de golpear con una de estos dos, es decir, con ataque normal o la ulti, desactivas el bufo contrario durante 6 segundos. Y se activa aunque esté fuera del campo. Es decir, que si hay un personaje crío soporte fuera del campo que quiera tener 60% de daño en la ulti, se puede quedar activo a menos que dé un ataque normal. Por ejemplo, para personajes que no requieran, por ejemplo, mucho... Es que es raro. Porque es daño en tu ulti, pero si tú quieres jugar una Ganyu, por ejemplo, sub DPS o una Shinji sub DPS, les puedes poner set de emblema, que te da 50% de daño en la ulti con 200 de recarga, o con más de 200 puedes llegar a más, o sea que no es para Ganyu soporte ni para Shinji soporte. ¿Para quién puede ser esto? Pues dice cuando tienes 0 de energía. Es decir, si no diese 2 piezas 15% de crío y diese 2 piezas 15% de piro, sería para Mabuika, porque Mabuika nunca tiene energía y va a cargados, con lo cual si tú golpeas con la ulti, no vas a perder el bono año ataques normales porque funcionas con cargados. Entonces, no se sabe. Se dice que quizá Skirk, o lo menciono, pero puede que no sea así, tranquilos, Capitano, sea un personaje que funcione como Mabuika sin energía, sino con alguna clase de mecánica o con puntos de noctambulismo o con alguna mecánica nueva en la que la ulti se rellene haciendo otra cosa distinta que no sea recibir energía y no vaya con recarga de energía. Es extraño. Este es el set. Dejadme en los comentarios qué opináis. Ahora vamos al lío, el set de Descendentes, que es un poco complejo de explicar y ahora os cuento si se va a activar correctamente o no con Xiao y Gaming, aparte de con Varesa, pero es un set que junto a Xianyun, este set y Xianyun te van a habilitar que casi cualquier personaje, si entiendes más o menos bien cómo funcionan las reacciones de Genshin, pueda estar roto y pueda hacer un daño descomunal.
hace poco, y ya sabéis que esto es un poco equipo meme, equipo de broma, en las tier list de equipos meta de verdad, los equipos que entran son los equipos consistentemente sinérgicos y que funcionan realmente, pero os traje bárbaras haciendo 200 y 300 mil de descendentes, os traje, creo que Linet, aunque ese vídeo nunca salió porque nunca coincidió con el calendario, pero en directo hice con Linet también 200 mil de descendente, tengo un editor que tiene una Furina C6, esto es irreal, ¿vale? Pero es una anécdota y a él le hace ilusión que lo cuente, que como Furina C6 se imbuye, también juega una Furina descendentes y mete medio millón o más por descendentes y es muy gracioso. Y estará por aquí el gameplay seguramente. Un saludo a Tuma y dejar en los comentarios, que siempre dejáis bonitos comentarios a los editores, pues decirle Tuma y el otro es Uriel. Uriel, Tuma, pedazo de vídeos. Muy bien, tíos. Gracias por ayudar al Phil a que haga muy buenos vídeos y yo también les agradezco mucho. Pues básicamente este set y Xianyun te va a mejorar todo lo que quisieras jugar algún día de descendente, como un Yae Sentones, un Yae descendentes, un Yae Furina, Nahida, Xianyun, por ejemplo. Además que Yae deja la fuente electro en campo para que Xianyun activase hipotéticamente bien un sombra verde, etcétera, ¿no? Pues este set hace lo siguiente: 2 piezas, 25% daño de descendentes. Esto ya empieza fuerte porque para nuevos jugadores y gente que está empezando en Genshin, muchas combinaciones de personajes puros de descendentes, es decir, Varesa, Gaming y Xiao, que realmente son los 3 carries de verdad de descendentes, ya puedes construirle con 2 piezas cuando quieras jugar 2 y 2 y estés empezando, mucho más consistente y van a tener, digamos, un desempeño a mínimos en una cuenta nueva más sólido. Va a estar divertido y la gente va a sentir que un Xiao que no consiga un full set de lo que sea todavía pues no hace nada de nada. Ahora con estas 2 piezas sí. 4 piezas. Después de golpear con un descendente, un ataque cargado o una habilidad elemental, ganas una carga con el descendente, 2 cargas con un cargado y 2 cargas con tu habilidad elemental. Las cargas te dan un 15% de daño en descendentes, máximo 5 cargas, es decir, 75% más los 25 de 2 piezas, 100% de daño en descendentes, y cada stack se puede activar cada 1 segundo, es decir, tiene un cooldown de 1 segundo para cada stack y duran 6 segundos. Mucho texto, Phil, explica esto bien. Pues básicamente Varesa es un personaje que hay una pasiva en la que cuando haces un normal se convierte en un cargado y tu cargado también tiene una pasiva en la que te hace saltar para que hagas el primer descendente. Y luego además Varesa tiene 2 cargas en tu habilidad elemental y cuando tiras la ulti reseteas la habilidad elemental. El combo de Varesa, que haré un vídeo aparte y dejadme en los comentarios si lo queréis o si lo he sacado ya, estará por aquí, no sé si lo saqué ya o si no lo habéis visto será el siguiente día de ver este vídeo. Es como hacer una sucesión de habilidad elemental descendente, ataque normal que te habilita el cargado, que te hace un salto, que te hace un descendente, y luego la ulti que te hace hacer otro descendente y luego repetir esto 3 veces en la rotación y haces como unos 9-10 descendentes con un combo muy frenético, mucho más que Gaming. ¿Por qué explico esto? Porque por supuesto Varesa está calculada para que siempre tenga activo el 100% de daño infligido en descendentes del full set y este es su full set. No es obsidiana, pero como tiene puntos de noctambulismo y los gana y pierde, puede utilizar el set de obsidiana quien quiera prefarmear algo temporalmente hasta cambiar a este set. Es decir, en teoría puede usar el otro también. Pero bueno, este set es el suyo. Y ahora diréis, Phil, ¿a Gaming y a Xiao entonces les sirve? Porque los main Xiao pues hay bastantes. Pues bien, Xiao en su combo natural si no es C6, que sabéis que va a full elementales y que no hace tanto daño de descendentes, con lo cual C6 no iría con este set. Básicamente, si vas con Xianyun, ya no haces el combo de ataque normal cargado salto descendente, que era el combo natural de máximo daño por rotación de Xiao antes de existir Xianyun. Ahora con Xianyun el Xiao es cabezazo, 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 cabezazo. Pero al principio de la rotación sí haces las elementales antes de tirar la ulti para generar partículas, absorberlas y entrar ya con una ulti después de que la tires, pues un poquito rellena porque tiene un coste alto de 80. Pues si en esta rotación haces primero un cargado que ya te habilita 2 stacks 6 segundos y luego haces las elementales que son 2 stacks más 6 segundos que serían 4 stacks y ahí ya tiras la ulti, según haces el primer descendente ya tienes 5 stacks y ahí ya, como los descendentes de Xiao es verdad que sí son muy rápidos, vas a estar reactivando el bufo número 5 que se podría perder continuamente. Entonces, Xiao activa el full set si haces un cargado antes de las habilidades elementales, antes de tirar la ulti. Con Xianyun, sí. 100% de daño infligido en Xiao. Es un buff a Xiao. Sí, es un buff a Xiao.
100% de daño en descendentes, teniendo en cuenta que siempre vas a tener más del 85% si lo haces más mal, si lo haces más o menos raro el combo, es más que el 68% de ataque que te puede dar el Cinabrio o más que el 40% de daño en descendentes y 15 daño Nevo que te puede dar el set de pabellón. Es oficialmente un nuevo buff a Xiao que activa todas los stacks de este set y tiene 100% de daño infligido, pero como mínimo siempre más de 85, haciéndolo muy mal. Punto. Es otro buff a Xiao. Y luego, Gaming, el personaje de la discordia, el querido por unos y odiado por otros. Gaming activa todo esto. El combo natural de Gaming es ulti y luego elemental descendente muy rápido además. Entonces, él en ningún momento da un cargado y si das un cargado te va a perjudicar, pero el elemental descendente realmente te activaría con las dos elementales 4 cargas y con 2 descendentes 6 cargas, un stack por cada descendente. Es decir, técnicamente en el primer descendente no, pero una vez golpees al segundo ya habrás tirado 2 elementales y un descendente, y el segundo descendente que tiras además muy rápido ya tendría los 5 stacks del 100% de daño infligido en descendentes. Esto es complejo. El resumen es que Gaming en teoría también lo activaría, pero quizá le pasa como a Xiao, que si no juegas como súper bien y entiendes todo esto, capaz no tienes el 100% y tienes el 85%, que es un stack menos que puedes llegar a perder. 85% de daño en descendentes para Gaming es más que su actual best in slot, que es Cazador Fantasmal, que te da 36 de probabilidad. Sí, sí y mucho además, concretamente con Gaming. ¿Qué problema podría tener Gaming a diferencia de Xiao? Que Gaming tiene complicado capear la proporción si no tienes el set de Cazador Fantasmal. Hay dos posibles soluciones que harían que Gaming aprovechase mucho más todos los multiplicadores de daño y por supuesto con este set hiciera más daño general. Y son básicamente utilizar 3 armas que a día de hoy son buenas para Gaming, pero son complicadas utilizarlas correctamente en él. De hecho, 4 armas, que son el emblema del mar de Juncos, que es el arma de Degia, que te da 33 de probabilidad. Claro, a día de hoy 33 de probabilidad, 36 de probabilidad del set, 5% base de Gaming y 20% del AC6, más Xianjun, que también da probabilidad hasta un máximo de 10%, te pasas, son más de 100 de probabilidad. Por eso es que no se juega mucho Gaming con emblema del mar de Juncos. Luego, además, que también te da probabilidad, el arma del pase de batalla empezaría R5 a poder jugarse mucho más cómodamente en Gaming independientemente del set de Cazador Fantasmal. Luego, hay un arma que vino como promocional de Natlan en un banner concreto que no mucha gente tiene ni sacó, que es un mandoble de 4 estrellas que a refinamiento 5 te da probabilidad en descendentes y daño infligido en descendentes, que está por aquí en pantalla, y que expliqué que ese arma R5 podría ser de las mejores para Gaming, pero tiene el problema de que con Cazador Fantasmal también le sobraba la probabilidad. Pues bien, ese arma con este set es un buff directo loquísimo y rotísimo a Gaming. Y por último, un arma que también digamos que tenía algunas dificultades para jugarse correctamente en Gaming y quizá con este set nos puede dar nuevos techos de daño, y sí, es un buff directo a Gaming, bastante roto de hecho, es el arma del Arconte. Recordemos que como Gaming no es de Natlan, no activa el bufo completo del arma del Arconte, del arma de Mabuika, no activa los 48 de ataque y 35 de daño crítico, solo activa 28 de ataque y 20 de daño crítico. Pero el ataque base que te da tan loco combinado con Bennett, y que si con ese arma consigues capear proporción y este set, que será un poco complicado, Gaming tiene pues su techo absoluto, básicamente. A partir de ahora el best in slot de Gaming no es lápida con Cazador Fantasmal, es arma de Mabuika con este set y las armas que os acabo de comentar. Es un buff grande a Gaming, aparte de también ser un buff a Xiao, aparte de que cuidado con el daño de Varesa. Estos son los sets. Hoyoverse no me escuchó, yo no soy el CEO. Pero no sé qué le pasa a la gente, que le fastidió un montón que dijese la verdad acerca de Gaming y resulta que ahora cogen y lo bufan. Y lo bufan bastante. No soy el CEO, señores, no es mi culpa. Estos son los sets. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Enhorabuena a todos los main descendentes, porque esto se puede usar para otros personajes de descendentes también. Si entendéis todos los buffos y los mantenéis activos, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.